Pues sin más preámbulo, presentamos ya a Jesús Martínez Oliva. Él nos va a hablar a continuación de pasados queer, revisando algunas estrategias de representación de la disidencia sexual en el arte español de la década de los años 20 y 30. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. En primer lugar, dar las gracias a Javier y a Fernando por la invitación y felicitarles por organizar este tipo de actividades en un entorno académico como es la Universidad del País Vasco, y también felicitarles por el libro que acaba de ver la luz. Bueno, antes de comenzar con la charla, simplemente a modo de ubicación, plantearos algunas de las cuestiones de dónde parte la presentación que os voy a hacer, ¿no? ¿Por qué esta idea de mirar hacia el pasado? ¿Por qué mirar el pasado queer, ¿no? Bueno, yo voy a hablar básicamente, yo soy profesor de Bellas Artes en la Universidad de Murcia. Voy a hablar más como artista que como historiador. Quizás yo me encuentro aquí un poco en un sitio un poco fuera de lugar porque mi formación no es la de historiador, aunque evidentemente voy a tocar cosas que tienen que ver con la utilización de la historia dentro de la práctica artística, ¿no? Tanto mi investigación como la charla que os voy a plantear se encuadraría dentro de esos, lo que se ha llamado los giros de la memoria, que se dan en las prácticas culturales y artísticas en las últimas 3-4 décadas con mucha fuerza, con mucha presencia en diversos ámbitos, ¿no? Como os decía, sobre todo en mi caso, dentro del mundo de la práctica artística. Este giro de la memoria plantea hacer una serie de ejercicios memorísticos de recuerdo no reglado del pasado frente a la historia canónica, frente a la historia hegemónica, que sería la historia oficial, la historia como discurso canónico, autoritario y cerrado, ¿no? Frente a ello, estos ejercicios de memoria que lo que hacen es plantear que el pasado no es algo concluso, algo cerrado, sino que sigue vivo en el presente, es un tiempo, por lo tanto, abierto, múltiple, redefinible. Estos giros de la memoria, bueno, estos son cuestiones que a lo mejor imagino que como es una facultad de Historia del Arte ya las habéis trabajado, se producen sobre todo a partir de los años 60, el libro de Andrés Huisman lo plantea así, ¿no? En esos procesos que se dan de descolonización, de discursos hacia lo otro. Es un momento también en el que se vuelve a empezar a hablar del Holocausto. También se empiezan a hacer las microhistorias mirando hacia las micropolíticas. Entonces, en todo ese contexto de los años después de la Segunda Guerra Mundial, sería en el que se produce ese giro de la memoria y empezar a construir otra forma de hacer historia, una historia no hegemónica, no autoritaria. ¿Cómo se relacionaría todo esto con...? Porque, claro, yo voy a proponer mirar hacia el pasado, hacia la década de los años 20 y 30, para hablar de cuestiones de diversidad de género, de diversidad sexual, ¿no? Entonces, también otra cuestión que os quería plantear en esta primera parte de la charla es ver cómo la teoría queer se ha acercado a esos giros de la memoria, a esos giros hacia el pasado. La teoría queer ha sido cuando aparece en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, es como un nuevo estadio de las teorías del género, de las prácticas feministas y los activismos feministas, también en LGTBQI, como planteaba Sejo. Pero es un discurso de lo queer que tiene una resistencia a las narrativas lineales de progreso. ¿Qué quiero decir con esto? No es un movimiento que aparezca y deje atrás arrumbado todos los movimientos anteriores o los activismos que le preceden. Esto es algo muy propio de lo queer, ¿no? Con lo cual tiene una relación importante con el pasado. No es un proceso de ha llegado lo queer, es algo nuevo, arrumba todo lo anterior. Por otro lado, queer, como sabéis, es un término injurioso que procede del pasado. Es el insulto maricón, bollera, travelo, raro, ¿no? Que es reconvertido en estandarte de orgullo, un orgullo para el presente y también proyectado hacia el futuro.
Sería un poco lo que Judith Butler planteaba como la inversión performativa de la injuria, ¿no? Darle la vuelta a la injuria y construir algo positivo. Lo queer no es una esencia, sino que es algo que se construye constantemente tanto para el presente como para el futuro. La temporalidad queer, por lo tanto, es una convivencia de un tiempo denso en el que fluyen de manera conectada el presente, el pasado y el futuro. Esto frente a una temporalidad heteronormativa, que sería un tiempo lineal basado en la reproducción burguesa, en la acumulación capitalista, ese tiempo que avanza hacia adelante como una flecha y que está basado en la idea de familia, de descendencia, de herencia, etcétera. Y que algunas teóricas, como por ejemplo Elizabeth Freeman, han llamado a ese tiempo heteronormativo como la crononormatividad. En ese planteamiento de ese tiempo que avanza hacia adelante, que está basado en la reproducción de la familia, de toda una serie de estructuras de esa reproducción burguesa, la subjetividad queer ahí siempre ha aparecido como un espectro, como algo que no tiene una presencia, ¿no? en esa temporalidad, porque los sujetos queer en el pasado, la historia no les pertenecía, en tanto que han sido borrados, han sido eliminados de la historia oficial, y tampoco están proyectados hacia el futuro porque no reproducen esas estructuras vitales de ese tiempo crononormativo que aparece en la modernidad con las estructuras burguesas. Por otro lado, otros teóricos, como por ejemplo Roy, también consideran que esa subjetividad queer aparece como un anacronismo. Pensar que en la modernidad, aunque la homosexualidad es un invento de la modernidad, aparece a mediados del siglo XIX, aparece como algo anacrónico. Si lo miramos desde el punto de vista médico, psiquiátrico, si pensamos en Freud, la homosexualidad era un estadio, digamos, infantilizado de la sexualidad que había que superar para llegar a la sexualidad, digamos, normativa, que sería la heterosexualidad, ¿no? A nivel cultural es visto como un resto de civilizaciones antiguas del pasado, o incluso a nivel antropológico pues es visto como algo características de culturas, digamos, que escapan al orbe occidental, al orbe de lo civilizado, ¿no? Bueno, dos referencias bibliográficas que os he comentado, por si os puede interesar, ¿no? Tanto la de Elizabeth Freeman, que plantea esta idea de la subjetividad queer como un espectro dentro de la historia, o como anacronismo en el caso de Valérie Roy. Otra cuestión importante que os quería plantear antes de entrar a ver esa manifestación de la diversidad sexual en los años 20-30 es cómo la historiografía queer utiliza una especie de mirada afectiva hacia esos objetos de deseo, de estudio del pasado. Pensemos que la elección de los objetos de estudio pues siempre está motivada desde el presente. Hay toda una serie de fuerzas subyacentes que de alguna manera invocan al presente, están llamando, ¿no? Aunque esos fantasmas o esos espectros del pasado de alguna manera perviven en el presente. Con lo cual hay ahí esa pulsión afectiva hacia lo que elegimos estudiar. Por otro lado, la historiografía queer está cargada de fuertes cargas afectivas. Pensar que los estudios, el objeto de estudio de la historiografía queer es la de los marginados sexuales, donde las cargas emocionales pues son brutales, ¿no? Desde la idea de la exclusión, el dolor, el sufrimiento, la vergüenza, pero también la rabia, el orgullo, ¿no? Hay ahí unas fuertes cargas emocionales. Y luego, por otro lado, también estaría la idea de que estos elementos del pasado son capaces de afectar y de modificar a los sujetos que se acercan a ellos, ¿no? Pensar, por ejemplo, en Foucault, que es un gran defensor de la alteridad sexual, pero que él, cuando estaba investigando para su libro
de Los hombres infames, decía que se sentía afectado por aquello que encontraba en el archivo, por las historias de todos esos hombres, ¿no? Aunque él era totalmente partidario de que no debemos esencializar y no debemos hablar de homosexualidad pues en la antigua Grecia o de homosexualidad en el siglo XIV o XV, ¿no? Sino que somos diferentes, pero reconocía, ¿no?, esta capacidad de verse afectado por esos sujetos en otros contextos históricos y temporales. ¿Cómo acercarnos entonces a este pasado? Pues teóricas queer como Catherine Tinson plantean la idea de constelación, de comunidades afectivas transhistóricas. Con esto no quiero decir que haya que esencialicemos y planteemos que existen unas comunidades que serían iguales en diversos momentos y en diversas localizaciones temporales e históricas, sino que podríamos establecer conexiones parciales entre sujetos en diversos momentos temporales, ¿no?, unidos todos ellos por algo común, que sería una experiencia de oposicionalidad a esos diversos modelos de heteronormatividad opresiva en sus diversos momentos históricos, ¿no? Ella utiliza la figura de la constelación, que la toma de Walter Benjamin, en el que plantea que esas vidas del pasado serían luces estelares emitidas en diversos momentos, pero percibidas al unísono en el momento presente, ¿no?, con todas sus diferencias, pero con esas conexiones parciales que podríamos establecer. Bueno, ya para cerrar un poco esta primera introducción de por qué este mirar hacia el pasado queer, recomendaron el libro de José Esteban Muñoz, Utopía queer, en el que él plantea que la utopía no solamente está en el futuro, sino que también podemos proyectarla o podemos volcarla hacia el pasado. Utiliza también una figura de Walter Benjamin, una metáfora de Walter Benjamin, que sería esas chispas de esperanza en el pasado. José Esteban Muñoz plantea que frente al aquí y a la ahora, mirar al allí y el entonces, ¿no? Bueno, la segunda parte de la charla quería ya entrar, dado que es muy breve el tiempo que tenemos para la presentación, quería plantear algunas estrategias de representación de disidencia sexual en las décadas de los 20 y los 30. En un principio iba a ser algo más amplio, pero dado el poco tiempo me voy a centrar en la figura de Federico García Lorca como dibujante a modo de caso de estudio. Bueno, la necesidad de revisar un periodo tan brillante de la historia para el tema que nos ocupa, de la historia cultural española, desde un punto de vista queer, yo creo que es absolutamente necesario. Es algo que se está empezando a hacer con bastante insistencia últimamente. De hecho, aquí os pongo dos ejemplos de exposiciones que de alguna manera bucean en esos periodos históricos, tanto lo que comisarió Juan Vicente Aliaga en el IBAM, Desorden moral, arte y sexualidad en la Europa de entreguerras, en 2021, y la de cuestión de ambiente, que se hizo en Centro en Madrid, que revisaba un poco la cuestión de la diversidad sexual en el Madrid de los años 20 y 30, ¿no? Es un momento de una gran complejidad de visiones y enfoques sobre la homosexualidad, que pugnan por encontrar un lugar en el contexto de la modernidad de principios de siglo, y como sabéis, pues se ven básicamente interrumpidas por el surgimiento de las fuerzas, digamos, del orden, que aparecen con las ideologías totalitarias de los años 30, ¿no? El caso español, evidentemente, interrumpido por la guerra civil, y luego un intento de olvidar y de dejar en la oscuridad todo este periodo durante el franquismo, ¿no? A su vez, ese periodo dentro del contexto español es de una gran riqueza de producciones artísticas en torno a diversas generaciones, tanto
la generación decadentista de final de los 20, como luego la generación del 27, generación que, bueno, también se ha difuminado mucho los estudios desde un punto de vista queer o homosexual, pero que, como decía, en la actualidad se está de alguna manera reparando, ¿no? Esta pérdida de este eslabón de la genealogía de lo queer en el contexto español. Hablaros de Lorca y lo que hizo a nivel gráfico como artista a la hora de representar lo que él llamaba la otra mitad, que sería para él esa homosexualidad estigmatizada, recluida de la sociedad, y que él llamaba la otra mitad. Proust, por ejemplo, lo llamaba la otra raza, o etiquetas que se utilizaban en esas décadas del principio del siglo, ¿no? Pues es mirar hacia un autor que es bastante poliédrico, bastante complejo, incluso contradictorio, tiene visiones que se van superponiendo unas con otras, dependiendo de sus etapas vitales, de los momentos en los que hace los dibujos. Y bueno, voy a intentar daros algunas pinceladas de manera muy introductoria, de esa complejidad, ¿no? En cualquier caso, comentaros que la aportación de Lorca como artista yo creo que es de gran importancia. Si lo comparamos con artistas que tratan temáticas homosexuales de su generación, como puede ser Morcillo, Gregorio y Prieto o Néstor, pues yo creo que están a la altura, incluso a veces por la complejidad que os decía y la fragmentariedad o la polisemia que tiene su obra, creo que incluso puede ser superior a la de estos artistas, ¿no? Lo que demuestra esta gran cantidad de enfoques es que es una personalidad contradictoria, descoyuntada, fragmentaria, que de alguna manera representa un poco su experiencia de la diversidad sexual vivida de una manera conflictiva y compleja, ¿no? en el contexto que le tocó vivir. Una primera traza de estas representaciones de la homosexualidad, en el caso de Federico de García Lorca, serían las obras que realizó en la Juvenalia, cuando todavía vivía en Granada, en su adolescencia y juventud, en el que utiliza los tropos de la máscara y de los payasos como alter egos de sí mismo para representar la diversidad sexual. Este dibujo muy temprano, del año 23, representaba un titulado Joven Lloroso, representaría de alguna manera la idea de la desgracia, el sufrimiento de la homosexualidad como algo construido a partir de la medicina y de las ideas culturales de la época, final del 19, principio del 20, como una asociación, digamos, insolayable, ¿no?, entre homosexualidad y desgracia. A partir del año 24 empieza a hacer dibujos de payasos en el que, como os decía, utiliza la máscara como idea de ocultación o de desdoblamiento. El maquillaje del payaso le permite generar esa máscara en la que se puede ocultar el verdadero yo. Frente a la persecución de lo que él llamaba las linternas de los otros, ¿no? Este escrutar, ¿no?, la identidad, y que, bueno, él temía, ¿no?, ser descubierto, que se le notara su afectamiento como homosexual, etcétera. Es algo que llevaba bastante mal, ¿no? El payaso es algo que aparece en las artistas de vanguardia, en Picasso, en Barradas, en Juan Gris, pero que yo creo que Lorca le da esta connotación de desbordamiento sexual que no tenían estos artistas. Eran personajes marginales, personajes que representaban lo bohemio, lo que se salía de la norma, pero que tiene una connotación claramente homosexual en el caso de Lorca. Bueno, aquí lo que hace ya es desplazar la máscara. De alguna manera está señalando que existe esta idea de ocultación, de máscara,
Y bueno, esta cita que creo que es muy elocuente dice: yo soy una máscara eterna, que saben mis amigos de mi alma, a la que solo conocen disfrazada. Esto lo dice en 1918, cuando, como os digo, la etapa de juventud. Esta idea de payaso mezclado con metáforas cristológicas es algo que utiliza con bastante frecuencia. Como alter ego se identifica, el payaso como alter ego lo identifica también con la figura de Cristo, como una figura que atravesada por el sufrimiento, por la persecución social, por el sufrimiento tanto físico como psíquico. Y bueno, estas metáforas cristológicas aparecen tanto en su obra escrita como en su obra gráfica. Una segunda beta o de trabajo, una segunda traza sería la ambivalente relación que guarda Lorca con la figura del invertido. La figura del invertido sería la figura, digamos, cultural que domina en el momento, en los años 20, generada de las teorías psiquiátricas y médicas, en la que se plantea que el homosexual es un alma, el homosexual masculino es un alma de mujer en un cuerpo de hombre, ¿no? Teorías de la inversión, tanto en el contexto de la psiquiatría europea como, por ejemplo, en España, en el caso de Gregorio Marañón, teorías que defendió con mucho ahínco y que él llamaba la idea del tercer sexo o de los estados intersexuales. Estas ideas, como decía, él las vivió con bastante sufrimiento, con bastante dificultad de aceptación de su propia homosexualidad. En el colegio, cuando era niño, lo llamaban Federica. Esto lo recuerda él en sus escritos de juventud. Y salir a su pluma o su afeminamiento es algo que siempre le preocupó a nivel público, ¿no? Aunque luego, evidentemente, tiene otras vertientes en contextos de amigos donde se mostraba mucho más relajado. Y bueno, se hablaban en femenino, se trataban entre sí como comadres, etcétera, ¿no? Esto es algo que le persiguió hasta el final. Esto es una caricatura que apareció en el Heraldo de Madrid el 18 de julio del 36, cuando ya se había marchado a Granada, justo unos días antes de ser fusilado. En el que veis como hay una caricatura maledicente en el que aparece con todos estos atuendos, la pajarita, este lazo en el brazo, el subtítulo que dice Federico García Lorca, niño mono de mamá o algo así, ¿no? En el que hacen alusión de manera velada e hiriente, ¿no?, a la homosexualidad de Lorca. Esta idea del invertido es algo, como veis, que no solamente le ocurrió a Lorca, sino otras. Aquí tenéis otras caricaturas, en este caso del pintor Nestos o del literato Antonio de Hoyos y Binet, perteneciente a esa generación decadentista, en la que también está Álvaro Retana, que practicaron todos ellos pues una versión mucho más abierta a la homosexualidad, mucho más afeminada, en el que, en el caso de Retana, por ejemplo, sus personajes en su literatura, pues tenemos desde personajes bisexuales, lo que hoy llamaríamos de género fluido, transexuales, etcétera, ¿no? Desde una novela, digamos, popular, este tipo de novelas entre eróticas y picantes, pero importantes, vistas y que están siendo recuperadas en la actualidad, ¿no?, por su carácter absolutamente queer, ¿no? Lorca tuvo, como os digo, una relación controvertida con esta figura del invertido. Aquí tenéis un dibujo del año 23 muy temprano, El hijo de papá, que podría ser un dibujo directamente de sí mismo. Al fondo aparece este pájaro, que es el pájaro grifón, que para él era el pájaro de la inspiración, con lo cual podría referirse al propio autor. Y bueno, vemos este personaje como el propio título, El hijo de papá, con esta gola, con las borlas, con un cierto carácter
feminizado, ¿no? Este carácter negativo de la figura del invertido también lo trabajó a nivel literario en la canción del Mariquita del año 24, que si no la conocéis os recomiendo que la busquéis, la podréis encontrar, y en la famosa Oda a Walt Whitman, que siempre se le ha acusado de ser una obra pues, de homosexualidad, de homofobia internalizada, en el que él habla de las maricas de las ciudades, a las que llama algo así como esclavos de la mujer, perras de los tocadores, por el gusto por lo femenino, ¿no? Sin embargo, ya a final de los 20, de los 30, pues hace otro tipo de trabajos donde es mucho más benevolente con esta figura de lo afeminado, como pueda ser los dibujos de arcángeles, en los que con mucha ironía hace un uso de lo cursi, de toda esta imaginería religiosa andaluza, en el que tenemos estos arcángeles pues con estas faldas, con tacones, con penachos de plumas, personajes que harían las delicias de cualquier persona hoy, que lo que llamamos de género fluido o que por gusto por el travestismo, ¿no? O este San Jorge con el dragón, el que, como veis, pues con esta falda podríamos pensar que todo esto todo este carácter está en la propia imaginería barroca, rococó, pero evidentemente yo creo que hay un carácter irónico en todo ello y un acercamiento que le sirve como subterfugio. Esto es muy típico del arte pre-gay, ¿no? De utilizar metáforas, subterfugios para introducir una clave gay, ¿no? Otra figura también que utiliza mucho es el folclorismo, la alusión al gitano, que ha sido vista como una lectura homoerótica directamente hacia la figura del gitano, como algo erotizable desde un punto de vista de la homosexualidad masculina, pero es mucho más complejo, hay que leer entre líneas. Estos dibujos no se pueden desligar de los poemas que dedicó a Antoñito el Camborio, en el que en realidad está retratando a un gitano, digamos, que se escapa de la norma sexual. Es un gitano de sexualidad heterodoxa, por las descripciones que hace de él, sobre todo los poemas, el que lleva corbata carmesí, va con medallones de marfil, zapatos color corinto. Es un gitano que va a los toros solo, no se integra en la comunidad que se dirigen hacia esa tarde taurina, y que de hecho luego al final es sacrificado por su propio clan por no respetar las normas de masculinidad de los gitanos, ¿no? Y que Lorca de alguna manera encumbra casi como un héroe, ¿no? O sea que, como os digo, hay cierta ambigüedad en esta figura del invertido. A veces lo puede tratar como desde un punto de vista heroico, como este personaje que es capaz de rebasar las normas tanto de género como étnicas de su clan, y a pesar de que sabe que su final va a ser funesto, ¿no? Ya para cerrar, no quiero extenderme mucho, otra clave de la representación de la homosexualidad en la obra gráfica de Lorca, que sería la creación de una serie de arquetipos de una incipiente cultura homosexual, que sería la del homosexual masculinizado, en este caso a través de la figura del marinero, todos los dibujos que realizó Lorca de marineros a partir de, sobre todo en los años 30, ¿no? Este es quizás el primer marinero que realiza en el año 25 para la revista Litoral, en el que aparece con una flor en la mano y en la gorra aparece la palabra amor, con lo cual está vinculando la idea de amor y de erotismo con la figura del marinero. Pero será sobre todo a partir de los años finales de los 20, los años 30, en el que en el contexto europeo, europeo y también norteamericano, artistas como Charles Demuth, Gregorio Prieto,
Gand, Cocteau, en Francia, por ejemplo, empiezan a utilizar la figura del marinero como un tropo de lo homosexual, ¿no? Que tenéis esta imagen de marineros, de Gregorio Prieto, una imagen que no vio la luz en su momento, evidentemente, en el contexto de la época. Y bueno, en el caso de Lorca es sobre todo empieza a hacer marineros a partir de su escapada, como sabéis, a Nueva York en el año 29, aquejado por una fuerte depresión, y decidió irse a Estados Unidos, y fue allí a partir del contacto con la cultura homosexual evidentemente mucho más abierta de Manhattan en ese contexto que en el contexto español, en el que a partir de una experiencia que tuvo en una fiesta con el poeta Hart Crane, unas fiestas que estaban regadas por alcohol y con marineros, en el que empieza a hacer estos dibujos, en el que plantea la posibilidad de una nueva forma de amor, en el que de alguna manera configura esta imagen de la homosexualidad que se aleja de lo afeminado, una homosexualidad más respetable, quizás más aceptable, que los movimientos homófilos de los años 40-50 empiezan a cultivar, ¿no? Y luego hasta llegar a Stonewall, ¿no? En el dibujo de la izquierda veis este marinero borracho. La asociación entre alcohol y amor homosexual es bastante recurrente, y marineros. El marinero en un principio es utilizado también por figuras heterosexuales. Pensamos en la generación del 27, es la idea de la pureza, de la libertad, pero que quizás podría ser esta imagen del principio, pero también de lo dionisíaco, de lo orgiástico, que aparece en estos dibujos, tanto el de la izquierda, como os decía, en el que la palabra Roma se proyecta sobre la solapa del traje de marinero y vierte en la palabra amor. Roma sería el símbolo de la norma, de la religión católica, que evidentemente proscribe la homosexualidad, y frente a ello la proyección, la palabra amor, o el otro dibujo en el que juega con la palabra novo, es el apellido del poeta con el que este dibujo ilustraba los poemas de Salvador Novo, pero también la idea de amor nuevo, ¿no? Un amor nuevo, unas nuevas formas de sexualidad y de amor. Bueno, aquí tenéis esta idea de que el marinero es algo habitual en la cultura del momento. Esto es una fiesta en casa de unos amigos en Buenos Aires en el año 33, en un viaje posterior que hizo a Sudamérica, donde estuvo en Argentina y luego en Paraguay. Y ya para acabar, estas dos imágenes que son, bueno, quizás mucho más atrevidas, son imágenes evidentemente, estos dibujos quizás hechos para círculos de amigos o simplemente para tener en la intimidad, que no vieron la luz en su momento, en el que tenemos esta pareja de hombre y joven marinero, o estos tres marineros y grumete, en el que, bueno, vemos ya incluso una idea de sexualidad más allá de la pareja, ¿no? Que son realmente atrevidos para el contexto de la época, ¿no? Bueno, daros las gracias por la atención y nada, quedo abierto si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, o no sé si os lo vamos a hacer después. Vale, ok. Muchas gracias.